Hola, buenas noches. Mi nombre es Victoria Navarro, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana. Estoy cursando la carrera de Ingeniería Industrial. En este caso estamos viendo la materia de Estadística Inferencial 2, impartida por el docente Morales Ibarra Juan José, la actividad 1 de la unidad 3. Análisis de varianzas de un factor. Análisis de varianzas de un factor. Los métodos del análisis de varianza ANOVA requieren de la distribución F. La distribución F tiene las siguientes propiedades. La distribución F no es simétrica, los valores de F no pueden ser negativos. El método de análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba la hipótesis de que tres o más medias poblacionales son iguales, donde la hipótesis nula plantea que la media 1 es igual a la media 2 a la media 3 y la hipótesis 1 plantea que la media 1 es igual o mayor, es igual, es igual a la media 2 o es igual a la media 3. Un valor p pequeño como 0.05 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de igual de medias. Si p es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor p grande como 1 mayor que 0.5, no se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias. El análisis de varianza ANOVA es un método de pruebas de igualdad de tres o más medias poblacionales por medio de los análisis de varianzas muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza como datos clasificados con bases en un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. ¿Cuáles son los requisitos para el análisis de varianza? Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. Las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Ejemplo, mediciones de deceleraciones de pechos en G en pruebas de coches de automóviles. Las fuerzas G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que produciría la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro razonamiento o aceleración de un G. Es generalmente conocida como equivalencia a la gravedad estándar. Ejemplo de fuerza G: una palmada en la espalda 4.1 gramos, desplomarse en la silla 10.1 G y bajar un escalón 8.1 G. Ejemplo de mediciones de deceleraciones del pecho en G, pruebas de coches de automóviles. Utilizaremos las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y a nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones a medias iguales. Entonces, aquí tenemos el tipo de auto, compactos, medianos y grandes. Tenemos 10 datos muestrales. Ahorita lo que vamos a hacer es irnos a militar. Abriremos el archivo, vamos a RBC y vamos a realizar nuestras pruebas. Una vez que abrimos nuestro Minitab, nos vamos a análisis de varianza y al realizar esto estaríamos haciendo una prueba de igualdad o diferencia de las valencias. Nos vamos a ir a estadística, a ANOVA, nos vamos a ir a prueba de igualdad de varianzas. Vamos a seleccionar que sean separadas y vamos a seleccionar las tres opciones.
Nos vamos a ir vamos a ver qué viene de la desviación estándar, estando al cuadrado de estas tres poblaciones iguales o si son diferentes. Vamos a ver en opciones, se queda igual, gráficas, la hagamos igual, resultados, queda igual, almacenamiento, todo queda igual. Vamos a aceptar. Nos da nuestra prueba de igualdad de varianzas de autos compactos, autos medianos y autos grandes. Aquí podemos ver la comparación de los tres carros. Y como podemos observar en nuestra gráfica, nos da que aquí podemos observar que esta prueba es una prueba de comparación múltiple de las ganancias, por lo que nuestro valor P no es igual a 0.5, que es su nivel alfa menor, por lo cual tenemos información para rechazar la hipótesis. No tenemos información para rechazar la hipótesis. No las varianzas son iguales, por lo que no podemos rechazar que las valencias sean iguales tampoco, ni aceptar que son iguales. Aquí vemos nuestra desviación estándar, las muestras, todas las varianzas son iguales, no hay una hipótesis nula, por lo menos una varianza es diferente. El límite de significancia es 0.05. En comparaciones múltiples, el valor P, el Lieben, aquí nos arroja nuestra gráfica. Si los intervalos no se sobreponen a las desviaciones estándares correspondientes, significa que son significativamente diferentes. Entonces, vamos a ir ahora a estadística, ANOVA. Vamos a hacer de un solo factor. Vamos a seleccionar que sean separadas. Seleccionamos nuevamente los tres. En opciones, nos vamos a igual, comparaciones. Aquí en nivel de significancia quedan comparaciones 5, procedimientos de comparación, vamos a seleccionarlas todas. Vamos a dar a aceptar. Gráficas, 3 en 1. Vamos a dar a aceptar. Resultados, almacenamiento. Vamos a dar a aceptar. Y vamos a arrojar todas nuestras gráficas. Aquí en la ANOVA de un solo factor de los autos nos aparece nuestra hipótesis nula, todas las medidas son iguales. Nos da los tres carros compactos, medianos y grandes. Nos da nuestro análisis de varianza, factor, error y total. Nos dicen nuestros ajustes, el valor F, el valor P. Nos brinda el R cuadrado ajustado, el R cuadrado predeterminado, la S, nuestro factor en nuestro número de datos, que son 10 en cada uno de ellos, nuestras medias, el IC del 95%. También nos brinda nuestras comparaciones en parejas de Tukey, agrupación de información utilizando el método de Tukey y una confianza del 95%. Las pruebas simultáneas de Tukey para diferencias de las medias, en donde nos brinda las diferencias de las medias, el E de diferencia, el IC del 95%, el valor T y el valor P ajustado. Nos brinda también lo que es el ICS simultáneos del 95% de Tukey, diferencias de las medias para los autos compactos y autos medianos y autos grandes. Donde su intervalo no contiene cero, las medias correspondientes son significativamente diferentes. También nos brinda las comparaciones en parejas de Fisher, agrupación de información utilizando el método de LCD de Fisher y una confianza del 95%. Nos brinda que las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. También nos informa sobre la prueba de individuales de Fisher para la diferencia de las medias. El nivel de confianza simultánea es del 88.07%. Nos brinda nuestro valor P ajustado, el valor T, el E de diferencia de 1.99, el IS de 95% y diferencias de las medias. Aquí también podemos ver la gráfica de ICs individuales. Si un intervalo no contiene cero, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Entonces,
También tenemos las comparaciones múltiples de TUNET con un control, agrupación de información utilizada al método TUNET y con una confianza del 95%, donde las medias no etiquetadas con las letras A son insignificativamente diferentes de la media del nivel de control. Las pruebas simultáneas del DONET para la media de nivel a media de control, nivel de confianza individual de 97.27%, un valor T del menos 1.30 y menos 2.86, valor ajustado P de 0.333. El IC simultáneo al 95% del DONET, donde si un intervalo no contiene cero, las medias correspondientes es significativamente diferente de las medias de control. Dice prueba simultánea de comparaciones mejora el MCV de HSU, pruebas simultáneas del HSU de la media nivel y la mayor de las medias de otros niveles. También nos arroja la diferencia de IEE de diferencia 1.99, un valor T de 1.30, el valor P ajustado. Nos informa también sobre su intervalo, si su intervalo no tiene cero como acota, las medias correspondientes son significativamente diferentes. La gráfica de intervalos de autos compactos, donde nos brinda que la desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos los autos compactos, medianos y grandes. Una gráfica de residuos para autos compactos, medianos y grandes. De la gráfica de probabilidad. Tenemos la versión de ajuste y el histograma. Vamos a también la estadística. ANOVA, nos vamos a ir a una ANOVA de balanceado. Análisis de media. Bien, aquí es donde podemos ver esta información y vamos a realizar el segundo ejemplo. Aquí vemos nuestras gráficas y podemos ver la gráfica que estamos mencionando en este momento y nos vamos a ir ejercicio de lesiones de la cabeza en un choque de automóviles. A continuación, se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medias de H y C por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilizaremos un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que la diferencia categórica de automóviles tiene la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Aquí tenemos nuestra tabla, aquí tenemos nuestras gráficas. Vamos a irnos a nuestro archivo para ir a Minitab. Vamos a tomar nuestro archivo. Muy bien, continuamos con nuestro archivo. Entonces aquí lo que vamos a proceder es a pasar todos los datos del segundo problema en donde nos está pidiendo que realicemos el segundo, pero en esta ocasión sobre las lesiones en la cabeza. Pero vamos a continuar pasando los datos de la tabla. Vamos a crear una segunda hoja en archivo nuevo. Nos vamos a ir a hoja de trabajo. Nos va a aparecer nuestra segunda hoja. Entonces aquí vamos a poner auto compacto, auto mediano, auto grande y vamos a poner los 10 datos de cada una de las muestras. Entonces vamos a terminar nuestra opción de grande.
Ok, ya que una vez que tenemos capturados todos nuestros datos, vamos a hacer lo mismo, nos vamos a ir a estadística, ANOVA, vamos a una prueba de valor de varianzas. Aquí ya tenemos todos nuestros datos, pero como es una hoja distinta, vamos a volver a seleccionar las opciones, todo va a quedar igual, no vamos a hacer ningún movimiento. Entonces vamos a aceptar. Y nos arroja que todas las varianzas son iguales, por lo menos una de las varianzas es diferente. Nos da nuestro intervalo de confianza de Bonferroni del 95% para la solución estándar. Nos dice las comparaciones múltiples, nos da nuestro valor P de 0.1120 y 0.1194. Nos dice nuestra multiplicación de intervalos de varianza. Si los intervalos no sobrepasan la versión estándar correspondiente, son significativamente diferentes. Vamos a hacer otra estadística anual de un solo factor. Volvemos, quedamos con los mismos. Vamos a borrar esto porque son diferentes datos y vamos a volver a ingresar. Opciones se queda igual. Se quedan igual todas nuestras tablas seleccionadas. Igual. No vamos a hacer ningún movimiento en almacenamiento ni en resultados y vamos a aceptar. Vamos a arrojar nuestras gráficas donde nos dice que todas las medidas son iguales. Nos brinda nuestros tres valores ya correspondientes a la nueva tabla. Nos dice nuestro valor ajustado, nuestro valor F del 0.79, nuestro valor P del 0.465 en nuestro análisis de varianza. También nos brinda nuestro resumen de modelo, donde nos dice que el R cuadrado es 5.51%, el R ajustado y el R cuadrado determinado salen en un 0%. Nos dice que nuestro autocompacto nos da nuestras medias, nuestra desviación estándar y el IC del 95%. Comparaciones en parejas de Turkey. Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza del 95%. Las medidas que no comparten una lateral son significativamente diferentes y aquí todas comparten una A, por lo cual todas son iguales. Nos dice que nuestras pruebas simultáneas de Turkey para diferenciar de las medias nos da nuestro valor P ajustado y nuestro EE de diferencia del 57.3. Nos brinda nuestras gráficas y ICS simultáneo, nivel de confianza individual del 98.4%. También nos brinda la comparación en pareja de Fisher y agrupación de información utilizando el método del CD de Fisher y una confianza del 95%. Aquí también las agrupaciones todas tienen la misma, comparten la A, por lo cual todas son no son significativamente diferentes. Nos brinda nuestro valor T, el valor P ajustado. Nos dice también nuestro individual del 95% de Fisher. Agrupación e información del método de Dunet y una confianza del 95%. Las medias no etiquetadas con la letra A son significativamente diferentes de la media del nivel de control. Aquí todas tienen la A, por lo cual no son diferentes. El nivel de confianza en las pruebas simultáneas de Dunet el 97.27%. Nuestros valores P, nuestros valores T. También nos brinda nuestra gráfica en la prueba simultánea de HCU para la media nos da que nuestro nivel de confianza es del 94.41%. Tenemos también la desviación estándar agrupada se utiliza para calcular los intervalos entre los autos. Entonces aquí nos dice 95%. Las gráficas para autos, tanto de probabilidad normal como ajustes y nuestro histograma. Bien, procedemos en este caso. Una vez pasado esto, vamos a lo que sería análisis de varianza de dos factores. El análisis de varianza de dos factores existe una interacción entre dos factores. Si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor,
El objetivo con datos muestrales clasificados con base en una variable del renglón y una variable de columna utiliza un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un factor efecto de interacción o un efecto del factor de renglón y un efecto del factor de columna. ¿Cuáles son los requisitos aquí? Para cada celda los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. Las poblaciones tienen la misma varianza o desviación estándar, las cuales las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. Los valores muestrales se categorizan en dos factores y todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como un diseño balanceado. El ejemplo, mediciones de deceleración del pecho en G en pruebas de choque de automóviles. Utilizaremos un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón, del tipo de automóvil extranjero nacional y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil compacto mediano grande. Utilizaremos un nivel de significancia del 0.05. Aquí nos dice el tipo de automóvil, si es extranjero o nacional, los tamaños del automóvil, compacto, mediano, grande. Aquí nos aparecen nuestras gráficas y vamos a ir a nuestro archivo. Sí. Vamos a ver nuestro archivo. Muy bien, en este caso abrimos ya nuestro archivo, nos vamos a ir a estadística, a ANOVA, nos vamos a ir a análisis de las medias, vamos a irnos a deceleración y vamos a escoger automóvil y vamos a escoger tamaño del automóvil. De aquí esto se queda igual, vamos a darle a aceptar. Y aquí nos arroja nuestra tabla de dos factores de aceleración del pecho. Nos dice que nos brinda los efectos principales. Vamos a hacer más grande esto. Aquí nos dice el efecto de interacción del auto compacto extranjero, grande y mediano, el compacto nacional, grande y mediano. También nos brinda el efecto principal de tipo de automóvil, efectos principales para tamaño de automóvil. Nos vamos a ir a estadística, ANOVA, nos vamos a ir al análisis balanceado, vamos a darle tipo de automóvil, vamos a seleccionarlo, vamos a ir a opciones, se queda igual, gráficas, 4 en 1, se queda igual, se queda igual. Vamos aquí ya nos arroja nuestra deceleración del pecho en G, tipos de automóvil y tamaño de automóvil. Nota dice que nos ignoren el dato repetido que nos anexa aquí. Tipo de automóvil, extranjero nacional, tipo de automóvil fijo, compacto grande. También nos dice sobre la deceleración en el pecho. Nos da el tipo de automóvil, el tamaño del automóvil, el error que podemos tener total, nuestro R cuadrático y nuestro R ajustado. Aquí nos está arrojando nuestras gráficas de residuos para aceleración del pecho, probabilidad normal, ajustes, histogramas y la de orden. Aquí pues podemos observar los declives y los acercamientos que se han tenido entre los residuos.
Vamos a ver el siguiente problema. Okay. Lo que les mencionábamos aquí. Aquí nos aparece nuestra información. Ejercicio de lesiones en la cabeza de un choque de automóviles. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizaron las unidades de medida de IS por las siglas de Head Injury Condition que presentan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilizaremos un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción o un efecto de factor del renglón de tipo automóvil extranjero nacional y un efecto del factor de columna de tamaño del automóvil compacto, mediano y grande. O igual utilizaremos un nivel de confianza del 0.05. Aquí nos dan los siguientes datos y aquí vamos a tener nuestra interacción. Entonces vamos a hacer nuestra gráfica. Creo que en este tampoco tenemos un archivo, entonces vamos a llenar los datos y vamos a poner lo siguiente. Vamos a empezar a abrir un archivo. Vamos a dar nuevo, vamos a ir a hoja. Vamos a copiar de aquí y esto de aquí. Ahora vamos a irnos. Ok, vamos a hacer el archivo. Ok, vamos a pasar los datos. Extranjero. Vamos a ver. Ok, vamos a dar a escribir manual. 44, 54, 43. Estos tres son tipo de automóvil extranjero. Extranjero. Son compacta. Compacta. Los siguientes son 41, 49, 47. Este sigue siendo extranjero. Aquí es mediano. Aquí vamos a poner 32. Son extranjeros. Y aquí es grande. Vamos con el nacional. 43, 44, 42. Nacional. El siguiente. 43, 37, 34. Este sigue siendo nacional. Y aquí es mediano. Y 37, 38, 37, 38 y 33. Este sigue siendo nacional.
y este es grande. Oh, ya tenemos nuestros datos, nuevamente vamos a ir a la opción estadística NOVA, vamos a ir a análisis medias, vamos a cambiar esto otra vez porque son diferentes. Le voy aquí. Porque hicimos cambio de información, vamos a dar a aceptar. Error, el diseño no está balanceado. Vamos otra vez. Estadística, ANOVA. Tipo de automóvil, tamaño. Cambiamos los factores de un lado. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Porque nos está arrojando la información. Ok, encontramos el error. Estábamos poniendo los datos, estaba colocando los datos de la anterior. Vamos a acomodarlos. Se quedan, lo que es el tipo de automóvil queda bien. Nada más sería cambiar nuestros datos. Entonces vamos a proceder a hacer el ajuste. 245, 502, 393, 342. Escuela nacional. Ya tenemos los datos corregidos. Tenemos estadística, NOVA, desde medias. Este movimiento otra vez. Estoy marcando un error a pesar del ajuste. Vamos a ver. Muy bien, en este caso, pues al realizar el proceso nos sigue arrojando un error, por lo cual algún dato estamos analizando mal y es cuestión de verificarlo. En este caso, pues como podemos ver en el proceso anterior, aquí en la número de los factores, nos aparece que nuestro proceso es correcto en el ejercicio anterior. Entonces solamente sería la revisión del otro proceso porque nos marca un error distinto. Entonces, por mi parte, pues, eso sería todo. Le agradezco su atención. Muchísimas gracias.